¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Nuevas Voces. Hoy día vamos a empezar a hablar precisamente de otras comunas, como ya lo hemos hecho con otros candidatos, y lo vamos a hacer con una candidata que tiene una tarea bastante dura, porque no solamente comparte una lista con una compañera de su partido, sino que además es un distrito muy complicado, que es el distrito 23, Los Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Me refiero a Beatriz Steger, candidata por el PRO por ese partido. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. ¿Sí? Es difícil la comuna, el distrito 23, ¿eh? Históricamente la derecha sí, siempre ha duplicado en el fondo. ¿Por qué el PRO decidió ir con dos candidatas, en este caso con la presidenta del partido, Patricia Manrique, y contigo en este distrito? Bueno, uno, porque mientras más suma, y finalmente como estamos en esta lógica del binominal, o sea, si se llegan dos candidatos, se suman más votos y más porcentaje a la candidatura. Lo otro es que yo creo que también tenemos que entrar en este distrito. Yo creo que tanto el perfil de la Patricia como quizás mi perfil, ella es economista, yo soy arquitecta. Ambas son militantes, o tú estás en proceso de entrar a la militancia. Yo estoy en proceso de entrar a la militancia, soy independiente. Pero estás dentro del equipo programático del PRO también. Yo soy encargada programática de vivienda y urbanismo. Pero me estaba hablando precisamente de por qué habían tomado la decisión precisamente de entrar las dos como en la lista. La decisión de entrar las dos, en realidad, esta cosa es como a veces siento que es como un tablero de ajedrez, como que vamos haciendo, somos un partido chico, estamos empezando. En el fondo había que apostar a distritos que tuvieran presencia, que marcaran un poco también la política. Y el distrito 23 es un distrito que marca mucho políticamente, es un distrito históricamente de derecha, donde Renovación Nacional y la UV han doblado. Hoy en día los dos diputados, uno, Monkever y Silva, son de la alianza. Creo que hay que entrar ahí con ideas nuevas. Yo creo en la política transversal. O sea, estoy más allá de esta política a la izquierda, a la derecha. Creo que tenemos que trabajar más la política transversal. Las ideas que estamos trabajando son las mismas, como por decir, estamos hablando de educación, estamos hablando de previsión digna, estamos hablando de salud. Sí, el tema es cómo. ¿Cómo eso de la política transversal, si me lo podrías explicar, Beatriz, considerando que efectivamente hay temas que también pasan por cosas ideológicas, en el sentido de que uno no comparte ciertas cosas o nada con la gente de la derecha, o ciertamente no comparte nada con la gente de la izquierda, pero ¿cómo es eso estar en el medio? Es que siempre es bien criticado en ese sentido, que estar como... Lo que pasa es que yo soy nueva en la política y tengo una visión nueva, quizás tengo una visión más de ciudadana también en este minuto. Bueno, yo fui candidata a concejal el año pasado por el 2012, distrito, por Las Condes. Sí. Tuve una alta votación, fue una candidatura bastante austera, me dediqué a estar en la calle básicamente y me fue bastante bien para lo que era. O sea, por lo tanto, no es tan difícil entrar en el distrito 23. Fui representada por el PRO, o sea, tampoco era que... Y no es tan difícil, o sea, creo que tanto en el distrito 23 como en el otro distrito hay mucha... La gente está ¿cómo decirlo? Como decepcionada un poco a la política. Pero el PRO se autodefine como un partido de izquierda. El PRO se define, yo no sé si se define tanto, sí, claro, un poco por los temas que habla. Yo personalmente soy de una política transversal. Yo ya creo que hablar de izquierda y de derecha es sumamente antiguo, creo que es de hace 40 años atrás. Creo que hoy en día tenemos que crear una nueva política y por eso estoy entrando. Tengo una nueva visión sobre la política, por eso creo en la política transversal. Creo que tanto la alianza puede tener cosas interesantes como la concertación puede tener cosas interesantes. ¿Qué cosas de la alianza encuentras tú interesantes? ¿O qué ideas de la derecha encuentras interesantes? ¿Qué ideas de la derecha encuentro interesantes? La parte como económica, pero también por otro lado digo que la parte económica no es todo. O sea, creo que obviamente que el país tiene que crecer económicamente y eso lo rescato desde la derecha en el fondo de crear económicamente un país mejor. De la concertación más los temas valóricos. ¿Esa idea no está en la gente de izquierda o en la gente de la concertación? Que se quiera que el país crezca al final también. Sí,
Sí, al final yo creo que la distinción entre hablar de derecha y hablar de izquierda pasa por el tema valórico y cómo enfrentan ambos el Estado. O sea, nosotros creemos que tenemos que trabajar Estado, o sea, entre lo privado y el Estado, juntos, en el fondo, pero no dejar... El problema de la alianza es que quizás deja mucho en manos del Estado. O sea, perdón, del privado. Y ahí ¿Tú crees en un Estado más fuerte en ese sentido? Yo creo en un Estado... yo no creo que haya que estatizar, pero sí creo que tenemos que tener un Estado más eficiente. Un Estado eficiente y también un Estado que nos ampare. Creo que hoy en día vivimos en una sociedad, Chile se ha ido formando una sociedad sumamente solitaria, con unos niveles de ansiedades terribles, altísimos en depresión. Somos el mayor país consumidor de antidepresivos. Eso es por algo, en el fondo es porque somos un país muy competitivo. Es sumamente difícil trabajar, estar en Chile. O sea, yo tengo muchos amigos extranjeros que ya sean de Argentina, de Brasil, y se impresionan con la situación profesional de Chile, o sea, la competencia ardua que hay. La gente se siente muy sola. Y creo que, y eso se debe a, bueno, un tema son las pensiones, que es un tema que lo lleva mucho el PRO y Marco, en el fondo, pensiones dignas, educación pública gratuita y de calidad, el sistema de salud. Creo que nos sentimos desamparados. Hoy en día, si nos enfermamos, nos sentimos culpables. Porque no solamente, o sea, estamos haciendo un cacho para la sociedad, tenemos que... Faltamos al trabajo, tenemos que desembolsar una cierta cantidad de plata que no la tenemos, que la tenemos destinada quizás para comprar una casa, para comprarse un auto. Entonces, o sea, ya ser enfermo es terrible y sentir que además somos culpables, o sea, enfermo culpable. Lo digo desde que yo he estado enferma y he padecido un cáncer, o sea, lo digo con conocimiento lo que es. ¿Cómo vas a... ¿Enfrentaste tú Yo enfrenté hace 2 años un cáncer, sí. Entonces viví esa situación de decir, chuta, tengo que preocuparme de mí, tengo que hacerme un tratamiento, que cuánto me va a costar, las ISAPRES que he venido pagando hace 1000 años, que es una locura lo que pago, y finalmente igual tengo que pagar encima para poder tener un buen tratamiento y salir de eso. Y uno se siente culpable. Cuando tiene una familia, cuando tiene hijos, se siente culpable, porque dice, voy a tener que gastar plata, voy a tener que estar menos con mi familia, en el fondo me voy a tener que preocupar. Yo tenía ISAPRE. O sea, yo era afortunada, soy el 12% afortunado que logré tener, siempre he cotizado el ISAPRE, que tenía un seguro complementario, pero así todo tenía que pagar. ¿Cómo viste tú y cómo leíste en el sentido, primero preguntarte cómo estás? No, estoy bien. Gracias a Dios ya estoy bien y recuperada. Pero porque también tuve un muy buen tratamiento y a tiempo. Pero la lectura que hiciste tú respecto a la cobertura, por ejemplo, de una enfermedad catastrófica como la que tú viviste en ese momento, la que tú enfrentaste, ¿cómo la veías tú respecto al sistema de salud chileno? Lo que pasa es que, claro, yo al tener ISAPRE me fui obviamente a una clínica privada. O sea, si esto lo hubiera tenido que enfrentar en un hospital, hubiera sido bastante más terrible, bastante más duro. O sea, ya padecer de un cáncer es duro, tener que enfrentarse a esa situación, tener que superar el cáncer, pasar por todo el tratamiento que eso indica, es muy duro. Se hace más fácil cuando hay una salud que te ampare. Yo podía acogerme a una salud privada, que obviamente que hay una gran diferencia. No en la calidad de los médicos, quizás en la calidad de la atención, como en la calidad humana. En el fondo es distinto ir a un hospital y te dicen 5 minutos y te pueden tener 3, 4 meses esperando, que la biopsia, que no sé qué, que el tratamiento, o sea, es un tema. Esa experiencia tuya... Eso me marca mucho. Sin duda te marca, y te marca también respecto a lo que es tu... pero cómo vas a enfrentar a tus electores y cuáles son, por ejemplo, los temas que a ti te van a llevar a enfrentarte frente a ellos. Es decir, por ejemplo, es mi programa probablemente, con el cual yo voy a llegar eventualmente al Congreso como una diputada que lo va a representar. O sea, ¿cuáles son los ejes de tu campaña en ese sentido? Porque algo estás esbozando respecto al tema de la salud mental, no solamente de la salud, en fin, pero ¿ese es un tema para ti como tema de campaña también o no?
¿Has tirado línea en el fondo como para decir? Mi tema de campaña obviamente que va en el urbanismo y en la vivienda. O sea, esa es mi área. Yo me considero una persona técnica, que tengo las capacidades técnicas, tanto del estudio como en el ámbito. Yo vengo del ámbito privado, en el fondo he sido arquitecta. La arquitectura es trabajar con la gente de área día a día, en el fondo. No es solamente construir casas, es mucho más allá. Bueno, quiero rápidamente decir que política significa polis significa ciudad, y la ciudad la construimos los arquitectos. Sigamos hablando del programa precisamente que va a presentarle a tus eventuales directores de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura. Luego de esta pausa aquí en Nueva Voces volvemos con Beatriz Steger. Ya volvemos. Seguimos con Beatriz Steger. Ella es candidata a diputada por Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, y va por el pacto del PRO junto a Patricia Morales, presidenta del partido. Estábamos hablando un poco de los lineamientos. Tú me decías que como arquitecta, sin duda alguna, los temas de ciudad son los temas urbanos son los que más te... Son los temas urbanos los que me preocupan. ¿Qué es lo que pasa en Las Condes? ¿Qué es lo que pasa en Las Condes? Mira, ¿qué es lo que pasa en realidad? Porque un diputado finalmente legisla en términos nacionales. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente con la ciudad en Chile? Hoy en día, bueno, está más de decir la OSD, que somos la ciudad más desigual de Chile. Creo que Chile no ha tenido una planificación urbana coherente. Uno ve como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Medio Ambiente, cada uno va como por separado. Entonces no hay como una coalición en trabajar porque las cosas vayan funcionando bien. O sea, el Transantiago, un caos. Temas urbanos, de planificación urbana, no tenemos. El plan regulador que tenemos hoy en día en la región metropolitana es de 1975. O sea, y la alta segregación que además ha provocado las distintas obras urbanas en Santiago, ¿cómo? La alta segregación, claro, lo que pasa es que hoy en día la vivienda, en el fondo, el Estado solamente es un subsidiario. O sea, lo que entrega es un cartón en el cual dice, usted se ganó un subsidio para postular a la vivienda. Así que ahora vaya donde el privado y que él se la dé. Hoy en día el privado está a cargo de la construcción, de la administración y del diseño de la vivienda. El privado, con la lógica que tiene el privado, es obviamente ganar plata, no va a hacer este trabajo para perder plata. Por lo tanto, tenemos niveles de suelo altísimos, de valores de suelo altísimos. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se le lleva a la gente a la periferia. Y se quedan guetos de pobreza, donde vemos grandes conjuntos de viviendas habitacionales homogéneamente pobres, creando comunas homogéneamente pobres, sin ningún tipo de infraestructura, de nada, ni de transporte. Por lo tanto, ¿qué estamos produciendo? Que la gente que está naciendo ahí no tiene otra situación que seguir viviendo ahí y seguir en esa pobreza. O sea, la esperanza de ellos poder surgir hoy en día es muy poca. Por lo tanto, un tema que tenemos que trabajar es la integración. Las obras viales también han provocado, por ejemplo, hay obras viales que se diseñan para un sector del país y otras obras viales que se diseñan para otro sector del país, claro, y son totalmente distintas. Vivimos en ciudades diametralmente distintas. O sea, lo que pasa en Vitacura, ni siquiera un arbolito en algunas partes y los otros con un parque completo. Lo que pasa es que son comunas homogéneamente pobres. Entonces, claro, mantener un parque en Lo Prado, en Lo Espejo, no hay plata, no hay recursos, son municipalidades sumamente pobres, entonces no tienen cómo mantener los parques. Uno dice, ya, hagamos parques, ok, pero ¿cómo los mantenemos la municipalidad? No nos podemos hacer cargo. Yo hace unos meses leí un reportaje de unos psicólogos que me llamó mucho la atención. Llevaban niños de Chile, en el fondo de distintas situaciones económicas, y les hacían hacer dibujos, cómo era su vivienda. Los niños de una buena situación económica dibujaban con colores las casas, los árboles, no sé qué. El niño en situación de vulnerabilidad dibujaba un pedazo de calle, el poste, el perro, la caca del perro y el bloque, y blanco y negro. O sea, ya la visión de esos niños sobre la vida la estamos marcando con la vivienda. Y es un tema que, claro, uno habla mucho del tema de delincuencia.
hoy en día los focos salen de estos guetos de pobreza, en el fondo, y si están ahí van a seguir saliendo. O sea, si no trabajamos y no profundizamos en el tema que es por qué hoy en día tenemos mayores índices de delincuencia, de drogadicción, y no es hacer más reja, no es más hacer más cárcel, sino que poner el foco en las personas y dónde está. Una cosa quiero decir, la pobreza hay que trabajarla desde abajo. Tendemos tanto los profesionales como los políticos, a imponer. Y creo que la única forma de trabajar la pobreza es desde abajo y con ello. El tema de la participación es muy importante para nosotros entender cómo se vive la pobreza y poder superarla. Cuando yo te preguntaba, Beatriz, cuáles eran, por ejemplo, tus lineamientos de programa como para llegar al Parlamento, pero ¿cuál sería, por ejemplo, el primer proyecto con el que tú llegarías bajo el brazo al Congreso? Mira, el Distrito 23, yo esto lo quiero aclarar. ¿Por qué voy al Distrito 23? Obviamente que es el distrito económicamente mejor. A pesar de que sí tiene Las Condes y Lo Barnechea, sí tiene poblaciones de vulnerabilidad, yo lo vi como candidata a concejal. En el fondo se le da mucho la espalda a esa gente a nivel comunal, ellos se sienten sumamente aislados. Pero por otro lado, creo que Las Condes el Distrito 23, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, tienen que ser el distrito modelo. O sea, porque si no es ahí donde podemos practicar la sustentabilidad, la innovación, la calidad de vida, buenos diseños urbanos, parques, plazas, ciclovías, en el fondo, ¿dónde más? O sea, es ahí donde se puede trabajar. Creo que tiene que ser modelo para ser repetido. Creo que tiene que ser un distrito amigable, sustentable e inclusivo. Esas son mi forma de trabajar. Ahí está la plata. Y ahí está la plata, sí, obvio, pero por eso, si no se hace ahí... ¿Cómo se replican en las comunas pobres eso? ¿Cómo se replica? Bueno, es un tema que tenemos que trabajar desde el Parlamento, en el fondo, cómo empezamos a legislar, cómo empezamos a destinar plata a los municipios. Yo creo que también hay que desmunicipalizar los colegios, cosa de quitarle también un peso a los municipios. Vamos a ir a una nueva pausa, Beatriz, vamos a seguir conversando contigo. No se mueva la pantalla de CNN Chile y ya volvemos con nueva pausa. Seguimos en Nuevas Voces con Beatriz Steger, candidata a diputada por el PRO, por el Distrito 23, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Preguntarte al tiro, Beatriz, porque yo sé que nos queda súper poco tiempo, pero el tema de financiar una campaña política no es fácil, sobre todo además que no está muy regulado el tema. O sea, hay una regulación, hay una ley, no obstante, no sabemos si esa ley finalmente se cumple o no se cumple, pero hemos visto campañas millonarias, sobre todo en el sector oriente de la capital. Yo personalmente creo que es un derroche hacer una campaña millonaria. No estoy de acuerdo, o sea, yo aunque tuviera los medios, no lo haría. Creo que la campaña tiene que estar enfocada en las personas, insisto, y para estar enfocada en las personas uno tiene que estar en la calle. Yo, como te contaba, yo fui candidata a concejal, sí. No gasté ni un peso, a lo más puse 2 letreros, porque como arquitecta me molesta enormemente ensuciar y empapelar la ciudad con estas fotos de nosotros los políticos, en el fondo que finalmente molesta al transeúnte, al auto, a un millón de situaciones. Puerta a puerta. Yo digo que yo soy una candidata de carne y hueso, que tengo que estar y hablar con la gente, porque también es desde ahí donde salen muchas ideas. Obviamente que ser concejal es muy distinto a ser diputada, voy a tener que invertir un poco más y bueno, y si tengo que poner algún letrero, lo tendré que poner. Lo haré con mucho cuidado y respetando la ciudad. ¿Has calculado más o menos con tu marido? Porque siempre probablemente ahí son los primeros aportes más cercanos. ¿Cuánto es lo que podrían llegar a gastar en esta campaña? Yo quiero gastar lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo para ti? En una campaña, en una comuna, una de las 3 comunas más... O 2 que a mí me da vergüenza decir, lo mínimo para mí son 10 millones de pesos. Y creo que con eso se puede hacer mucho, con creatividad, con trabajo en la calle, también hay mucha solidaridad de la gente que te ayuda en el fondo a hacer el puerta a puerta, pero claro, uno tiene que imprimir, tiene que hacer afiches. ¿10 millones solamente tú vas a invertir o 10 millones tú te calculas además con los aportes de los amigos,
No, con los aportes de los amigos, sí. Con todo completo. 10, a lo más 15 millones. No. Además creo que no es necesario, de verdad lo digo. Lo viví como concejal, yo veía como los otros candidatos a concejal gastaban una cantidad de plata, llevaban unas tortas inmensas. Creo que a la gente no se le convence con tortas gigantes ni con almuerzo, la gente se le convence con ideas, con transparencia, hablando de frente a frente. Yo creo que más allá de... Además, me parece insólito derrochar tanta plata en la política. Cuando hoy en día estamos hablando que no podemos sostener una educación, que no podemos tener pensiones dignas, que no podemos tener vivienda social, claro, gastarse esa cantidad de plata es... Beatriz, y preguntarte también, a propósito, porque ya nos queda tan poquito, las posibilidades del candidato Marco Enrique Belminami. Yo las veo cada día más altas. Marco... Porque estamos hablando de un escenario muy distinto al año 2009, donde claro, había candidatos... al año 2009 Marco era un independiente, era en contra de la alianza, era este duopolio, pero que él lo sigue manteniendo en el fondo. Lo que pasa es que hoy en día Marco está mucho más preparado, ha formado un equipo, y eso lo digo, tenemos un equipo programático de excelencia. Tú podrás conocer a Andrés Solimano, Juan Casasús en educación, bueno, la misma Patricia Morales, que además de ser presidenta es la encargada del programa, Miguel Márquez. O sea, realmente tenemos un equipo fantástico de programático. Creo que se le ha dado poca prensa a Marco para poder... En algunos medios, dirás tú, no en todos, pero el hecho es que sin duda alguna yo te decía que el escenario es distinto. ¿Cuáles son, ¿tú crees que está creciendo la candidatura de Marco? Está creciendo. O enfrenta un escenario mucho más difícil que el año 2009, considerando la cantidad de candidatos y además el apoyo en la encuesta de una candidata muy fuerte, por ejemplo, como Evelyn Matei, y además con una irrupción también muy fuerte de una candidata de la alianza como Evelyn Matei, que me imagino que la alianza se va a jugar de lleno por ella, ¿no? Claro, pero en el fondo la diferencia que hoy en día tenemos que a Michelle Bachelet en la Concertación la conocemos, quizás sus ideas personales pueden ser buenas, pero su grupo que la acompaña, ahí está el punto. La pelea política, finalmente hoy día vemos que los políticos finalmente sube y baja, están más preocupados de sus cargos de político que de la gente. Marco no representa ese tipo de política, es una política distinta y creo que la gente se da cuenta. O sea, con solo mirar lo que está pasando en la alianza y lo que está pasando en la Concertación, se da cuenta que finalmente Marco sí es una apuesta distinta. O sea, no hay esta pelea, no hay entre ellos, o sea, son políticos que están en el mismo grupo y se odian entre sí, pero se terminan apoyando y poniendo una buena sonrisa. Beatriz Stiller, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en esta edición de Nuevas Voces. Vamos a estar siguiendo todas las candidaturas, todos los distritos. Muy importante para nosotros en CNN Chile ver lo que va a pasar también en esta elección, no solo presidencial, sino que también de diputados y senadores y de cores. Y de cores. Muy importante los cores. Así, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Y a ustedes también agradecerles la sintonía. Continúe la pantalla de CNN Chile informándose con nosotros. Nos vemos.